porque lo vimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, como que te toca el cuidar. Y no puedes dejar de trabajar, pero al mismo tiempo tus papás requieren tiempo tuyo, que si no se los das, ¿quién se los da? Tienes que entrar en conciencia de que tú eres el fuerte para ellos en ese momento, ¿no? Hola, somos Manuel Turren y Alejandra Usabiaga. Y esto es Estamos Locos. El tema de hoy: enfrentando la enfermedad de nuestros padres. ¿Qué tema? Sobre todo a cierta edad, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga arriba de 40 años... Hijo, empieza a ser un temita, sino un temototota, ¿no? Con todo y que la expectativa de vida se ha alargado mucho y hay personas, adultos mayores que están súper bien, pero pues ya no es lo mismo. Los tres mosqueteros que... Pero fíjate que no es lo mismo, y yo siempre hago una pregunta en mis consultantes, en las primeras sesiones, hago varias preguntas, pero una de ellas es si toman medicina. Y por ahí de 40 para abajo casi nadie toma medicinas. Casi nadie, ¿verdad? Y de 40 para arriba empiezan a tomar medicina. Entonces empieza a haber algunos temas de enfermedad. Bueno, pero es que como no vas a tomar medicinas y te empiezan a decir que si la vitamina, que si tienes que tomar un montón de cosas. Y aparte que presión alta, que colesterol, que triglicéridos, aunque sean cosas que no son tan graves, pero sí la gente empieza a tener ciertos temas a los 40, de 40 para arriba. Pero bueno, yo sí creo que cuando pensemos, ubiquémonos así, ¿no? Ya cuando la enfermedad de los adultos mayores, creo que ese es el tema del día de hoy, ¿no? Y que es algo súper, súper complicado. Sí, y por adultos mayores estamos hablando arriba de 60, 65, pero lo más fuerte como que empieza con esto que se prolonga la vida, arriba de los 75, 80, donde las enfermedades sí ya se ponen más fuertes, ¿no? Más fuertes, y es horrible. O sea, sí es algo súper doloroso, súper desconcertante, no sabes muy bien cómo acomodarte con eso, y es que en un primer momento, ¿no? Cuando llega la enfermedad, pues lo primero que sucede es una pérdida terrible del mundo como lo conocías. Claro. Porque los papás eran los fuertes. El papá y la mamá eran... Pero fíjate qué interesante, porque cuando la enfermedad aparece, entonces sí, los papás como que en ese momento empiezas a ver que la vida se puede acabar para allá. Pero también pasa algo que me quedo pensando. Nosotros tenemos, cuando menos mi generación, nuestra generación, tenemos como muy claros, porque lo vimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, como que te toca el cuidar de alguna manera. Cada quien como sabe, te va a tocar. Yo no estoy tan seguro de la siguiente generación si lo va a tener así. Por supuesto que no. Sí, me cuestiono eso. Yo no sé qué va a pasar. O sea, cuando empieza a pasar a nosotros, no sé qué va a pasar, porque creo que la siguiente generación no está tan clara de que le toca cuidar. No, y además me parece, bueno, primero que refiriéndonos a esto que tú estás diciendo, es que cada vez las familias son más chicas, entonces, por lo menos en nuestra generación, eran familias grandes. Entonces el cuidado se podía repartir, ¿no? Pero a la siguiente generación le empieza a tocar o solito a uno o a dos. Entonces eso se complica como muchísimo, ¿no? Eso haremos otro programa de qué va a pasar. Sí, de qué va a pasar. Así, vamos a investigar. Con nosotros que no se va a pasar. Pero bueno, ahorita hablemos de nuestros padres, ¿no? Un poco del cuidado de ellos. Entonces, te decía, o sea, como llega la enfermedad y lo primero que sí hay es una pérdida del mundo como lo conocíamos y además una inversión de roles. Porque pasas de ser el cuidado a ser el cuidador. O la cuidadora o el cuidador. Y esa es una pérdida importante, muy importante y fuerte. Por supuesto, por supuesto. Y en un primer momento hay muchísima crisis, porque hay que atender la enfermedad como en el momento. Entonces hay como un movimiento como muy grande ahí. Y
Y ya después, pues nos tenemos que adaptar normalmente a una nueva vida, ya sea porque la enfermedad fue algo pasajero o es algo crónico o lo que sea, pero viene también acompañado como de una reorganización en muchos sentidos, en la vida laboral, en donde, híjole, no podemos dejar de trabajar la mayoría de las veces. Claro, y no puedes dejar de trabajar, pero al mismo tiempo tus papás requieren tiempo tuyo, que si no se los das, ¿quién se los da? Entonces, si tienes, o el hijo tiene suficiente dinero, a lo mejor contratará cuidadores, enfermeras o algo, pero no todo el mundo lo puede hacer. La mayoría de las personas no lo pueden hacer. Y entonces, pues, se tienen que dividir el trabajo entre los hijos. Creo que esa división generalmente no es como muy fácil porque se empiezan a generar también como problemas entre los hijos. Porque obviamente hay quien a lo mejor, es que creo que la readaptación viene, pues obviamente en la vida laboral, porque alguien tiene que cuidar a mí. Yo he tenido consultantes que han tenido que dejar de trabajar. Eso es un tema también que el mundo nunca ha pensado, como en por qué a los empleados se les dan bien poquitos días de vacaciones y bien poquitos días. Si se enferman sus papás, creo que no hay ni pagados, no les dan nada. Lo cual es bien poco humano, ¿no? Porque sería como lógico que te deberían de dar ciertos días para cuidar a tus familiares, ¿no? Claro. Y luego también pienso en la parte económica, pues la enfermedad empieza a requerir de dinero. Claro. Entonces, híjole, pues hay que comprar medicamentos, hay que llevar al doctor, hay que hacer, entonces, sin tiempo y sin dinero. Obviamente la parte social también se ve afectada porque entonces ya no puede el papá hacer las cosas que hacía o la mamá hacer las cosas que hacía, y tú tampoco puedes porque hay que cuidar. Claro, no, y también esta parte como de la imagen de los papás como poderosos, como fuertes, como no vulnerables, y de repente son totalmente vulnerables. Totalmente vulnerables. Y ¿sabes en qué? Sí pienso también que en la parte familiar también viene un cambio como muy, muy importante por esto que tú estás diciendo, porque ya no puedes tú recargarte en tu papá o en tu mamá como los fuertes de la familia. Ahora tienes que entrar en conciencia de que tú eres el fuerte para ellos en ese momento, ¿no? Y entonces, pues esto nos llena de muchísimas emociones y muchísimas emociones encontradas, ¿no? O sea, creo que primero llega como muchísima frustración por lo que está pasando, porque no queremos, o sea, no nos gusta sentir que nuestros papás la están pasando mal, ¿no? O sea, no nos gusta sentirnos aprisionados entre el trabajo, los hijos, la pareja, los papás, o sea, empiezas a llenarte de muchísima frustración, ¿no crees? Sí, yo diría de frustración, no sé si también de miedo, ¿no? Porque entonces ya empieza el miedo de se pueden morir. Claro, o sea, por como supuesto. Que en ese momento, y aparte te conecta con tu propia enfermedad y muerte, ¿no? Como en el momento que ves que la siguiente generación empieza a enfermarse y empieza a morirse, pues automáticamente dices, pues yo ya soy el siguiente en la línea. Claro, ¿no? por Como supuesto. Y también creo que el miedo es, porque, vamos, en muchos de los casos se puede morir, pero también viene el miedo de, ¿y cuánto va a durar esto? Claro, también. O sea, va a haber discapacidad o no, va a poderse valer por sí mismo, en fin, miles de preguntas. Claro, y muchísima impotencia también, porque como no somos médicos, entonces no podemos nosotros solucionar el problema, ¿no? Entonces te sientes muy impotente en no poder arreglar las cosas tú solito, ¿no? Sí. Y obviamente también hay una tristeza por la pérdida. Sí, claro. Muchísima tristeza. Y todas estas emociones están juntas, pero la parte que a mí siempre me parece interesante, Manuel, es cómo se disfraza todo esto normalmente de enojo, ¿no? Sí, y a veces de pleitos familiares y de enojos o también, porque eso agrégale que si estás casado, entonces con tu pareja también empiezas a tener ciertos problemas, porque entonces tengo que dedicarle tiempo a mis papás y entonces tu pareja
también se siente como excluida a veces y como no son sus papás, en fin, entran conflictos por todos lados, no necesariamente problemas, pero sí hay conflicto de repente. Por supuesto. Y luego, también lo que yo sí me he dado cuenta o me ha tocado ver más seguido es que a las mujeres se les carga la mano, ¿eh? O sea, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? las hijas mujeres, híjoles, normalmente son las que tienen que estar al pendiente, tienen que ver bien, tienen que estar ahí. Y es que hay como primero a las mujeres nos enseñan a cuidar. Que eso es maravilloso, pero de repente cuando no es parejo es una carga terrible. Es una carga espantosa, por supuesto, ¿no? Eso creo que por un lado sí sucede. Segundo, o sea, ya me voy a meter aquí en ondas mucho más sociales. Normalmente es preferible, ahora ya no siempre, pero pues, si alguien tiene que dejar de trabajar, que se deje de trabajar la mujer, porque ella no puede ser que gane menos, entonces que eso está pues, empezando a cambiar también de gracias repente. a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Pero sí, lo más común es eso. Entonces la mujer a veces tiene que sacrificar su carrera, su vida por cuidar a sus papás, y el hombre generalmente no lo hace. El hombre normalmente no, porque además está siempre la respuesta, ay sí, ¿quién va a mantener? Claro. ¿No? O sea, eso me encanta, pues también las mujeres mantenemos, claro. O sea, no se vale, pero sí creo que hay un tema ahí como de fortaleza emocional, en donde a veces la gente no puede, o sea, verdaderamente no son capaces de estar en el sufrimiento, ¿no? No sabemos, los hombres nos cuesta mucho trabajo el sufrimiento, la vulnerabilidad, el cuidado, porque no lo aprendimos. Leí algo de Coral Herrera hace poco que me llamó la atención, que decía que la última frontera de los hombres para cuidar era cuidar entrándole a todos los fluidos. Entonces me llamó la atención. Qué interesante, ¿a qué se refería? El título, decía, los hombres que cuidan más, es lo más así que cuidan es que dicen que le cambian el pañal al bebé, por ejemplo. Entonces ya con eso se sienten como que ya son súper... Pero a la hora de la vejez, pipí, popó, sudor, los fluidos se refiere con moco, todas esas cosas. Sí. Las que le entran son las mujeres y los hombres no le entramos a ese tipo de cosas. Y además me encanta. Es que a mí me da mucho asco. Sí, a las mujeres no, ¿eh? O sea, las mujeres de esos olores nos gustan. Claro. O sea, no, pues digo, los fluidos de nuestros hijos y de nuestros papás es igual para todos. O sea. Un comentario de mi papá en una ida al hospital hace como 6 meses o un año, le dijo a una enfermera, es que de veras es inhumano que tengan que tratar con todos los fluidos, no uso la palabra fluidos, pero y es que además tiene toda la razón. Se refería a eso, ¿no? Y entonces tenía razón, pero al mismo tiempo es como esta creencia que pues, si yo como hombre no lo puedo hacer, ¿por qué alguien lo podría hacer? Claro, por supuesto. Porque nunca lo ha hecho. Entonces, y a lo mejor yo tampoco, ahorita que estoy pensando, pero el tema tiene que ver con ¿cómo le entro a estos temas o no le entro? Y mi papá lo decía muy claro. Y sí es cierto, hay más enfermeras que enfermeros. Ahora, aunque está habiendo cada vez más enfermeros también por el tema de la fuerza y esas cosas. Pero sí, creo que los hombres, y lo de Coral Herrera me gustó el artículo ese, porque decía, si lo entráramos o sea, así de fuerte como las mujeres, entonces estaríamos hablando de equidad en estos temas. Pero para eso le faltan como todavía muchos años, primero porque no sabemos cuidar y segundo porque no nos gustan los malos olores. A nadie, ya te dije que a nadie. Tampoco a las mujeres nos gustan los malos olores, pero no. O sea, sí creo que en esta parte en donde nosotros se nos ha dado la misión de cuidar, pues, sabes que es parte de la chamba. ¿Y sabes qué? O sea, refiriéndome a esto que decía tu papá, yo me acuerdo que cuando mi mami estuvo muy mal, ella en un momento dado volvió y se me quedó viendo y me dijo, ¿y mi dignidad? Sí. Híjole. Sí. Y yo me acuerdo, no mamita, o sea, estás perfecta, está bien, no, para eso estamos aquí, para eso tal, pero ella de verdad sentía como que su dignidad la había perdido, ¿no? Porque obviamente ya no podía ella como hacerse cargo de sí misma en ese momento. Y yo creo que ese es un tema importantísimo de la enfermedad. Creo que
no hemos sido como sociedad y como familia y como personas suficientemente cuidadosos con cuidar la dignidad de las personas que están enfermas. Claro. Y el ejemplo para mí típico también, mi papá va y viene al hospital muy seguido y en el hospital, para empezar, las batas de los hospitales son indignas. Son indignas, o sea, se te sale toda la pupa. Claro, todo está abierto por atrás totalmente. Entonces, dices, o sea, ¿qué es eso? Entonces yo le he preguntado a los doctores, porque a mí eso me parece terrible, les pregunto y me dicen, es que es porque si hay una emergencia se la puedes quitar más rápido. Yo digo, oye, hay maneras de inventar batas que se podrían romper o abrir en 2 segundos. Al final hay mil cosas si piensas en la dignidad. Así es. Y parte también... Todas las enfermeras, no todas, la mayoría de las enfermeras, la mayoría de los doctores ven un adulto mayor. Mi papá está perfecto de la cabeza y todo el mundo le dice, ¿y cómo está su corazoncito? ¿Y cómo está su higadito? Yo digo, como si fuera un bebé, un niño, y le hablan hasta la voz de bebé. Y mi papá les contesta con un hombre mayor, pero normal, totalmente cuervo, no cuervo, sino totalmente racional y sin bronca. Entonces sí, creo que el tema de la dignidad, tanto en las instituciones como en la familia, es un gran tema a cuidar, ¿no? Yo creo que sí. Y yo también voy a mencionar que yo creo que haremos un podcast especial sobre enfermedades mentales en adultos mayores, porque creo que Alzheimer y demencia senil necesitan un tema especial. Es un tema especial, pero que también hay... Un capítulo especial de podcast, de acuerdo. No, y que sí. Y bueno, me voy a regresar un poquito a esto que decías acerca de quiénes cuidamos y cómo cuidamos. También, por favor, cuando cuidamos a nuestros adultos mayores, parte de la dignidad es tomarlos en cuenta. O sea, hay que preguntarles, está bien para ti, te hace sentir bien, o sea, no que empezamos a tomar decisiones como si ellos no estuvieran presentes. Claro, eso está terrible. Y eso me lleva también, ahorita que lo dices, a la voluntad anticipada. Ah, claro, eso hay que hacer. Que eso es importantísimo, porque creo que todo el mundo ojalá y pudiera hacer su voluntad anticipada para poder decir cómo quiere ser tratado, hasta cuándo lo quieren que lo lleven a un hospital, cómo quiere morir, qué tanto tiene que tratar de salvarlo o no. O sea, todos estos temas de la enfermedad para que tome la decisión la persona mayor y no nosotros por ellos. Entonces, entre más decisiones puedas tomar por adelantado, mucho mejor, porque a lo mejor hay momentos en que ya no las vas a poder tomar. Claro, por supuesto. Entonces sí hay que estar atento a la voluntad anticipada y respetarla. Por el amor de Dios, hay que respetar la voluntad de nuestros padres. Oye, y en esto de tomarlos en cuenta y tal, tampoco hay que asfixiarlos. Tampoco. Ay, por favor, porque luego tratamos de cuidarlos. Es que ahora se me vino a la mente que hace no tanto tiempo nos fuimos, mi hermana y yo, con mi papá, de viaje, ¿no? Entonces estábamos en este lugar en donde hacía muchísimo frío, ya íbamos en un barco, y entonces mi papá es muy delgado y siempre tiene frío, tiene frío, ¿no? Entonces, de repente, ya sabes, empezó mi hermana, las orejeras, y yo, los guantes, otra chamarrita, o sea, al final se nos queda viendo y nos dice, ¿yo ahora cómo me muevo? Y entonces, claro, nos empezamos a reír, perdón, papi, o sea, claro. Pero aparte como... O sea, como si él no pudiera taparse. Oye, yo siempre me peleo con las mamás que tienen frío y le ponen el suéter al niño. Y aquí ahora el adulto ahora tampoco. Y digo, lo bueno es que mi papi es muy fuerte y entonces no, se nos quedó viendo y nos dijo, yo cómo me muevo, ya nos empezamos a reír. Claro. Ponte lo que quieras y tápate como quieras. Claro. ¿No? Sí, las decisiones que las tomen las personas mayores. Claro, la tienen que tomar, o sea, tienen voz. Claro. Tienen voluntad. Y se conocen mejor su enfermedad y su cuerpo que nadie. Claro. Nadie conoce más de enfermedad que tienen ellos que ellos. Así es. Entonces sí creo. Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención, Manuel, es que la mayoría de los hijos de repente empiezan a enojarse mucho con ellos. Sí. Hijo, y otra vez voy a la dignidad y los regañan espantosos. Sí, horrible. Pero yo no sé si eso tiene que ver con dignidad o se mezcla dignidad con cuentas por cobrar. No tengo idea, pero es horrible porque es abuso. O sea, enojarte de esa manera. Es que ya nesea, pues sí, ya nesea, tú neceaste de bebé. Claro, ¿qué esperas? Sí. O sea, claro. Aparte,
si la enfermedad es fuerte, oye, pues la necedad es parte de la enfermedad, a lo mejor, Claro. en fin, hay que ver qué está pasando. Entonces sí creo que no se vale que se enojen así. Es con que las parecería que la paciencia, o sea, la paciencia no existe. Cookie, que tú y yo conocemos bien, decía que le tenemos mucha paciencia a los bebés y no nos importa si tiran la comida, si hacen mil cosas. Pero si una persona mayor hace lo mismo que un bebé por alguna enfermedad, y no porque quiera hacerlo, sino porque está enfermo, claro, entonces no tenemos paciencia a los hijos. Oye, me parece ilógico no tener la misma paciencia. Es verdad, y les hablamos feo, y los o sea, como entiendo nuestra frustración, pero no podemos descargar la frustración en ellos. O sea, creo que hay que tener, de verdad, lo que tú dices, y Cookie dice, paciencia, ¿no? ¿Sí? O sea, no se vale tratarlos así. Y aparte, perdón, ibas a decir. No. Es que me quedé pensando que aparte, yo creo que tendrías que tratar como quieres ser tratado tú cuando vayas a tener esa edad, ¿no? O sea, como tener esa, cuando menos conciencia, ¿no? Hay un cuento, ¿no? Como de Ogmandino o algo por el estilo, que se decía, bueno, ya, vendrá un hijo a cobrártela, ¿no? Claro, temprano, a ver cómo... así va a venir un hijo a cobrártela. Porque aparte sí se aprende, o sea, yo, la experiencia que tengo de acordarme es de ver a mis papás cuidando a sus papás. Claro. Y esa experiencia creo que a mí me ha servido en esta etapa de saber que te toca cuidar ciertas cosas, porque lo viste. Si tú no lo haces y si tú pierdes la paciencia y si tú, etcétera, y si te quejas todo el tiempo, pues así te va, es fácil que así lo vean tus hijos después. Y es que además sí, a ver, yo intento ponerme en el lugar del adulto mayor. Lo primero es que tiene mucho más miedos, ¿no? Porque se sabe vulnerable, aunque esté perfecto en su cabeza, perfecta en su cabeza, se da cuenta que muchas cosas que antes podía hacer ya no las puede hacer. Y entonces empieza a dar miedo. O sea, y aparte sabe que la muerte está más cerca. Está también, más cerca, entonces, sí, pero sí creo que esta parte en donde a lo mejor nosotros seguimos viéndolos como, no, él puede, ella puede, ella sabe, y a lo mejor no es cierto. O sea, de verdad empieza a cambiar la cosa, ¿no? El otro día me decía uno de mis consultantes, es que mi abuela ha cocinado para todos toda nuestra vida. Y el otro día, es que esto está desabridísimo, le decían. Claro, ya se le olvida ponerle sal, pero ¿por qué entonces no hay alguien que le ayude a la señora y que le sirve ahí de auxiliar de cocina, ¿no? Total. O sea, en lugar de estarla regañando, o sea, ¿a cuántos años ha cocinado para todo el mundo y le sigues exigiendo como si tuviera 40 años? Totalmente de acuerdo, y entonces parecería que nos volvemos intolerantes. Y la otra que también ahorita que hablabas de esto me quedé pensando es, los adultos mayores necesitan también de apapacho, de muestras de cariño, claro, entonces necesitamos cómo hacer, aparte regresando a lo que decías de las mujeres, cómo repartir el trabajo entre los hermanos, cómo hacer que los hombres le entremos más fuerte a estos temas y cómo hacer que de repente hay hermanos o hermanas que a lo mejor les da miedo la muerte, les da miedo la enfermedad, pero pueden hacer otras cosas. Es que yo creo que eso es de verdad muy, muy importante. O sea, como esta parte en donde podamos hacer roles, no, pero es que yo ni siquiera vivo aquí, bueno, pues ni modo, vas a tener que apoquinarle. Exacto, a lo mejor meterle más lana y venir de vez en cuando a ver a tu papá o a tu mamá, ¿no? O sea, creo que lo que no se vale es no hacer. No, y menos se vale todavía que si hay una hija soltera, entonces, pues como ella está soltera, entonces que le toque. Entonces que todo se queda en que esa hija va a cuidar a los papás, lo cual me parece terrible. Entonces, a ver, hablando como de tips, a mí sí me parece que lo primero es que como familia, y tomando en cuenta al adulto o al adulto mayor, hay que plantear cómo vamos a empezar a funcionar de manera diferente a partir de la enfermedad, ¿no? Y que todo el mundo se comprometa. Aquí tiene que haber un compromiso de todos, ¿no? Claro. Y también creo, la segunda de las cosas es como no hacer como que no pasa nada. Hay que hablar de lo que está sucediendo. Hay que decirlo, ¿no? Y hay que hablar de lo que está sucediendo
en la primera que decías hay que organizarse y en la segunda hay que hablar y hablar y hacer lo que decíamos hace rato también, la voluntad anticipada, hay que preguntar qué quieres, si la enfermedad sigue creciendo, cómo quieres que te tratemos, quieres ir al hospital, quieres cuidados paliativos, en fin, todo eso tenemos que hablarlo. Claro. La otra de las cosas que sí me parece es que de por sí el adulto o la adulta mayor se sienten que son una carga, se sienten que no se están resolviendo solos. Por el amor de Dios, no se los hagan sentir ustedes. Ay, leí hace poco, debe ser de alguien famoso, pero no me acuerdo, que decía que la persona que está enferma le da sentido, le puede dar sentido de vida a los cuidadores. Ay, y está bien bonito, porque sí, es cierto, si tú te comprometes con el cuidado de tus padres, es un sentido de vida adicional a los otros sentidos que puedas tener. Claro. Y es un sentido que aparte creo que te hace sentir bien en el momento y a la larga. Es como algo que más que una carga se convierte en un aprendizaje, claro, en una cercanía, en un vínculo bien importante. Entonces, creo que para los adultos mayores sentirse que están dando lata, que son una carga, yo diría, no, le estás dando sentido de vida a otras personas. Claro, por supuesto, pero sí se sienten, normalmente se sienten muy mal. Antes podían apoyar, antes podían ayudar, y ahora ya no. Pero ahora creo que eso hay que transmitirlo, estás haciéndolo de otra forma. No quiere decir que seguimos aprendiendo de nuestras personas mayores, y es de otra forma nada más. Y realmente es el momento como de acabar de absorber toda la sabiduría, todas las historias, de vida, sí, el legado que nos van a dejar, ¿no? Exacto. Creo que la otra cosa que sería bien importante en este tema de hablar, hay que hablar de nuestros temores. Sí. O sea, dejar que la persona que está enferma hable de lo que tiene miedo, pero nosotros también. También de lo que tenemos miedo, claro. Y que también nuestros padres sepan que nosotros también tenemos miedo y tenemos miedo de que se mueran, tenemos miedo de que la enfermedad sea muy dolorosa, en fin, tenemos miedo de estar. Y tenemos miedo porque lo que decía al principio también, porque nos conecta con nuestra propia enfermedad y muerte, entonces también tenemos miedo por eso. Claro. Y, ¿sabes? A mí me parece algo como muy, muy importante que cuando tenemos el poder económico de ponerle a nuestros padres un cuidador, una cuidadora y esto, hay que estar al pendiente. Hay gente bien mala que los maltrata horrible. Claro que hay que estar al pendiente. Eso es importantísimo. Importantísimo. Porque, y si por alguna razón tienes que trabajar y no puedes estar pendiente, pon cámaras. Sí, pon cámaras. No puedes dejarlo, soltarlo. Exacto. O sea, de verdad, el maltrato a los adultos mayores es altísimo. Es terrible. Entonces, sí, creo que hay que estar muy, muy, muy al pendiente. De repente no los mueven y ellos ya no están en posibilidades de moverse. Son unas llagas fenomenales y tú dices, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó aquí, no? Ay, no, es que tienen la piel muy delicada. No es cierto, no lo volteaste. O sea, no lo hiciste, no lo cambiaste, se lastiman, se rozan, todo esto, ¿no? También, lo vamos a hablar más con la demencia senil y con Alzheimer, pero el manejo del dinero hay que ver si todavía lo pueden seguir manejando o no lo pueden seguir manejando. Hay enfermedades que ya no les permiten seguir manejando su propio dinero y también es una pérdida para ellos, como todas. Pero por supuesto. Cuando mi papá ya no pudo manejar fue una pérdida fuerte y hay que ir como validando esas pérdidas y conectando con esas pérdidas que la vida te va dando, ¿no? Ay, por supuesto que sí, creo que sí, sobre todo esto de ser amorosos. Ahora, la otra es ser realistas, ¿eh? O sea, sí me parece que tenemos que anclarnos en el tema de esto se va a poner peor o esto va a durar un buen tiempo, o sea, y no falsos optimismos de que va a estar bien, ¿no? O sea, no. Yo creo que sí, ¿no? Cuidando al cuidador. Eso también es importantísimo. Sí, y creo que aquí tiene de dos lados, ¿no? ¿Cómo me cuido yo? Y cómo cuido a los que están cuidando también, ¿no? O sea, si yo soy cuidador, cómo me cuido, pero también cómo cuido a los otros que están cuidando. Y hay que hacer equipo para eso, ¿no? Y ya sé que hay muchas familias que están como, no se hablan y no se... A ver,
Perdón, pero a la hora que se trata de nuestros papás y de nuestra es una oportunidad para volverse a hablar y para si volver no se quieren hablar, por lo menos pónganse de acuerdo. O sea, lo que no se vale es que porque no le hablo a alguien de mi familia, entonces me desentiendo. No, eso no se vale. Eso no totalmente es, de acuerdo. O sea, los papás no se desentendieron así normalmente. Sí, es como si... Sí, no. Nada más porque los papás tuvieron... Porque yo tengo problemas con mis hermanos o con mis parientes, voy a desatender, ¿no? Eso, pues, que el problema va aparte. Y fíjate que también me parece importante, como hay tanto movimiento después, cuando aparece la enfermedad, que también con la familia nuclear de cada uno de los hijos, tiene que sentarse y hablar y decir, esta es mi nueva realidad. Claro. O sea, hay cosas que voy a tener que dejar de hacer, los necesito en esto, en tal o cual cosa, y sé que no les va a gustar, a nadie les gusta el cambio de vida, pero así es. Y entonces también aprender a pedir y a decir lo que uno necesita de su propia familia, ¿no? O sea, perdón si no te puedo tener la cena lista todos los días, pero pues te va a tocar 2, o sea, y te toca a ti porque yo voy a llegar a hacerlo. Muy bien, libros, películas. A ver, libros. Se me ocurre, no sé si he estado poniendo puras viejitas, pero bueno. Hay una que se llama Noches Oscuras del Alma, de un señor Thomas Moore, que a mí me parece muy lindo porque aunque no habla de enfermedad como tal, habla de momentos oscuros. Habla de en dónde podemos encontrar como esta parte de recargarnos, de podernos recargar. Hay otro que se llama Un enfermo en la familia, de Alejandro Rocamora Bonilla. Ese en PDF se puede bajar. Se puede bajar. Cuando empieza todo, que sí habla de la enfermedad, de Christian Dolan. ¿Películas? ¿Cuál se te ocurre? A mí nada más The Father, que es más o menos nueva, que aunque después vamos a hablar de Alzheimer y tendrá otro tratamiento especial, pero también aquí hay una cuidadora y un tema de cuidado hacia el padre. Y la otra que está también ahorita, que es La ballena, que aunque no es la hija, hay una cuidadora que está ahí de tiempo completo, también interesante. Y tú mencionaste la de La decisión. No me acuerdo. Pero La decisión puede ser. A mí se me ocurre. Te digo que ahora se me han ocurrido puras viejitas. La de Filadelfia, ¿te acuerdas? Ya me acuerdo. La de... SIDA, el cuerpo, trabajo, la familia, la pareja. Esa se me ocurre. Bajo la misma estrella, que también es esta de los adolescentes con cáncer. Hay otra que se llama, que te vas a acordar, puras viejitas. Una de Julia Roberts y Sharon Stone que se llama Don't Make Me Go, que la mamá que se va a morir y los hijos que se quedan, o sea, creo que hay. Hay otra que también vieja, pues ya que estamos, Adiós a Las Vegas, que también la cuidadora no es la hija, es la pareja, pero es una manera de cuidar bien interesante porque ella toma en cuenta todo lo que él quiere y él en realidad quería morirse ya, es un alcohólico y es una película como bien interesante en ese sentido. Pues bueno, o sea, creo que esta vez tocamos un tema fuerte y doloroso, pero bueno. Listo. Muchas gracias. Gracias. Por favor, suscríbanse, eso nos ayuda. Tocan comentarios, más películas, más libros. Sí, cómo lo están viviendo ustedes esta experiencia de la enfermedad de sus padres. Y creo que se nos olvidó decir y lo tenemos que decir. Lo más importante es decidir qué lugar queremos que la enfermedad tenga en nuestras vidas. Entonces, a partir de ahí podemos tomar como muchas decisiones que darle creo que es fundamental. Qué bueno que terminaste con eso. Perdón, que se nos había olvidado. Muy bien. Listo, nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego.